Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Hoy vamos a ver el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles y el segundo viaje misionero de San Pablo. Buenos días, bienvenidos. Hola, Rebeca, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y usted? También, gracias a Dios, Rebeca, me da gusto saludarte. A mí también me da gusto. Hoy vamos a ver el conflicto, el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, Rebeca. Bien, está bien. Ahorita empezamos, ¿sale, Rebeca? Sí, está bien, gracias. Gracias. Ay, Dios, déjame acomodar. ¿Cómo es este? Sí. Primero, este. Buenos días, Margarita. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bueno, Margarita, me da gusto. Ahorita comenzamos. Sale, Margarita, estoy esperando a ver si se conecta alguien más. Ya está Rebeca, tú y yo. Sí, está bien.
Aquí estamos. Hola, Marta. Buenos días, maestro. Muy bien. ¿Cómo está usted? Yo bien, gracias a Dios. Fíjate que me estoy levantando más temprano de lo normal y preparo todo y me salgo a caminar aquí alrededor de casa. Empecé ayer con 10 minutos y ahora hice 15 minutos y así. Si Dios quiere, tengo que hacer la lucha y ya Dios hará lo demás en mi vida. Así es, maestro. Yo soy hombre, hombre y Dios. Hoy Margarita, Rebeca y Marta vamos a empezar. Vamos a ver el concilio de Jerusalén. Ayer me lo brinqué porque quería presentarles primero el segundo viaje misionero de Pablo. Ahorita nomás vamos a leer este concilio y ya nos vamos al segundo viaje misionero por donde pasó Pablo. Ya lo vimos ayer, pero vamos a ver los barquitos, ¿sale? Para que salgan en el video. ¿Les parece bien? Sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y la muerte para nos, Gran Señora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miren, a nosotros, como no sé si ayer o el viernes les decía, debemos de cuidar la fe de la gente. Las personas, acuérdense, primero somos discípulos y luego somos apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un discípulo no toma decisiones, nada más va siguiendo. Nada más va viendo cómo se hacen las cosas para luego vivirlo. Y pues Pablo lo que quiere es que su comunidad no sea solamente de discípulos, sino que sean trabajadores para la viña del Señor. Pero con tantos obstáculos, por decirlo de una manera, que los judeocristianos quieren imponer a los paganos, pues ya se quedan atorados, no saben qué hacer. En el capítulo 18 del libro de Levítico hay una enseñanza muy actual sobre todo pues en algo que practicaban en Corinto, en algo que practicaban en las ciudades paganas, que eran los grandes bacanales que hacían, que se iban a las fiestas y pues todos terminaban revueltos entre ellos. Y esa es una de las prohibiciones que da el concilio. O sea que si nosotros somos de Cristo, debemos de hacer las cosas de Cristo y debemos de solamente esas cosas solamente con la esposa, con el esposo, nada más. Sí. Y en los bacanales no era el que caiga es bueno, por decirlo de una manera. Y aparte que no comieran carne de la que se sacrificaba a los ídolos. ¿Por qué? Porque esa carne que tenía la sangre te hacía parte. Por ejemplo, si yo le ofrecía un sacrificio se me fue el nombre de esos dioses, de Artemisa, y yo me comía la carne, pues ya era parte de Artemisa. Acuérdense que más podemos ser de Dios. Y fueron las provisiones que les dieron al nuevo orden pagano. Ya después, el evangelista San Lucas nos lo narra 35 años después, ya que había muerto Santiago, ya que había muerto Pedro posiblemente. Y lo que quiere hacer San Lucas en esta obra del capítulo 15 es así. Vean cómo el Espíritu Santo va guiando a la iglesia, vean cómo el Espíritu Santo da las soluciones para nuestros problemas, porque acuérdense que Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. Así que, ¿qué te parece, Marta, si tú no lees el concilio de Jerusalén?
Es el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Si lo quieres leer ahí en la pantalla o en tu Biblia, tú nos dices y ya te decimos dónde te detengas. Es como hasta el 30 y tantos. Del uno. Sí, maestro. Está 35. Ajá. Bien. Empiezo. ¿Empiezo de la Biblia? ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Primero 15 del 1 al 5. Sale tú, tú Marta, para no agarrarlos todos y irlos discerniendo y asimilando. ¿Les parece bien? Sí, está bien, maestro. Adelante, por favor. Bajaron algunos de Judea que adoctrinaban así a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Así que decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Enviados así por la iglesia, fueron atravesando Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Gracias, Marta. Miren, ah, el conflicto fue ese, que acuérdense que cuando la iglesia empieza a crecer, pues van a echar un ojo las autoridades a ver qué está pasando. Pero los que llegan, acuérdense, son fariseos convertidos al seguimiento del Señor Jesús. Sí. Y pues ellos quieren que vivan, esta gente, estos paganos, como ellos les decían, quieren que cumplan la ley de Moisés, porque siguen creyendo que la ley de Moisés es la que salva. Y en el capítulo 4 de la carta a los romanos, a San Pablo nos dice que Abraham no cumplió la ley de Moisés, porque Abraham fue primero que Moisés y que se salvó por creer en las promesas del Señor. Y que Moisés y que Abraham ya veía al Señor, al Mesías venidero, y que la fe salva en ese Mesías, que es Jesús de Nazaret. Ahora nosotros ya no tenemos tantos problemas porque ya los judeocristianos que hubo en aquella época, pues ya empezaron a ser minoría. Ahora donde está lo fuerte de la iglesia es en América. Hasta en Europa ya ha disminuido el catolicismo. África también está resurgiendo fuerte. Un poco en Japón, en China, pero el grueso de los creyentes está en América. Pues somos puros paganos, ¿verdad? Puros que a partir del año 1490 por ahí empezamos a creer en el Señor Jesús. Y todavía muchos tenemos revolturas. Y por eso muchos todavía vamos con los chamanes y que vamos a que nos lean las cartas. Pero todo eso es por mala formación. Y Pablo lo que se encarga es de dar una buena formación a su gente. Y en la carta a los Efesios, capítulo 5, Pablo le dice a la comunidad que es de lo que se debe de abstener ya después de que, de que se da este edicto, que todavía no lo terminamos de leer. Ahorita, Rebeca, tú te buscas, por favor, 5 del 1 al 5 de la carta a los Efesios, para que cuando termine Marta lo rematemos con eso. ¿Te parece bien, Rebeca? ¿Nos ayudas? Efesios 5 del 1 al 5, por favor. Adelante, Marta, continúa, por favor, ahí del 6, de donde te quedaste del 6 hasta el 21, por favor. Es que no leí el 5. Ok.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó entonces para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos a los gentiles. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra. Hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito. Después de esto, volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. Dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Todas las ciudades tienen ya desde antaño personas que predican lo que dijo Moisés, cuando se leen las escrituras cada sábado en las sinagogas. Gracias, Marta. ¿Me esperas tantito, Marta, por favor? ¿Se acuerdan en el capítulo 10 que Pedro está dormido y le habla un ángel y le pone muchos animales y le dice, mata y come? Y le dice Pedro, yo no he comido nada impuro. Lo que hace el Señor puro, tú no lo tengas por impuro. Y llegan de la casa de Cornelio y que si va a su casa de ellos, y Pedro va y llega y ya todos están llenos del Espíritu Santo. Y cuando le dicen que si los bautiza, dice, pues ¿cómo les voy a negar yo el bautismo si ya tienen al Espíritu Santo? Y en el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 al 12, y en el profeta Isaías, capítulo 45 al 21, nos dice esto de reconstruir la casa, pero ya con todos los paganos, ya siendo un solo mundo. Si ustedes quieren leer luego con calma el capítulo 18 del libro de Levítico, por favor. Capítulo 18 del libro de Levítico, ahí viene todo eso de las uniones ilegales. Sí. Muchas personas, fíjense, muchas personas vamos viviendo de acuerdo a lo que va diciendo el gobierno, de acuerdo a lo que van diciendo las autoridades, pero todo ya lo dijo Dios antes, lo que está bien y lo que está mal. Y pues la mayoría de los seres humanos nos vamos rigiendo por normas de hombres, no por las normas de Dios. Y por eso nuestra sociedad cada día está más difícil de vivir, más inseguridad, pero es por eso, porque vamos siguiendo reglas de hombres. Dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí hay que confiar en el hombre, pero hay que tener también nosotros nuestras reservas. ¿Cómo nuestras reservas? Pues a ver, hay que analizar bien lo que nos dice desde la palabra de Dios. Acuérdense, la palabra de Dios debe de iluminar las decisiones de todos.
Y eso fue lo que Pablo enseñó en sus comunidades. A ver qué dice Jesús de esto, qué hace Jesús de esto. Antes de que continúes tú, Marta, vamos a pedirle a Rebeca si nos lee esa de Efesios 5 del 1 al 5, por favor, Rebeca, ¿lo tienes en tu Biblia? ¿Pero de qué capítulo es? Efesios capítulo 5, Capítulo 5, del 1 al 5, por favor. 1 al 5. Y aquí lo tengo listo. Adelante, Rebeca, por favor. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivir en el amor como Cristo nos amó, y se entregó por nosotros como oblación y víctima de su suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia, ni se mencione entre vosotros, como conviene a los santos. Lo mismo que la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracia. Porque tener entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Gracias, Rebeca. Ahí está ya aplicada la enseñanza esta que le dan a Pablo, a la comunidad, para que vean cómo la Biblia se explica con la misma Biblia. Y luego ya, pues el capítulo 18 del libro de Levítico nos aclara todo esto que los paganos hacían. Por eso nos llamaban paganos. Adelante, Marta Alicia, ¿puedes continuar, por favor? Sí, maestro. ¿Hasta cuál me voy? Hasta el... Ahorita, por favor, hasta el 21. Ya, no, Sí. eso ya lo leímos, ¿verdad? No, sigue el 22. Del 22 al 36. Ok. Por favor. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Enviaron en concreto a Judas, llamado Barsabás, a Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos. Hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponernos más cargas que estas indispensables, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron la asamblea y entregaron la carta. La leyeron y se llenaron de alegría al recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también profetas, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y los confortaron. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para que volviesen junto a los que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando, en compañía de otros muchos, la buena nueva, la palabra del Señor. Gracias a Marta. Pues ahí está este conflicto que hubo al principio. Y muchos seguimos teniendo ese tipo de conflictos en la iglesia, que está bien, que está mal, que está permitido, que no está permitido, pero ¿por qué vamos teniendo este tipo de cosas en nuestra vida? Porque no estamos bien formados.
porque no estamos bien formados. Cuando uno conoce el Evangelio, que Dios te ha dado esa gracia, conoce la Sagrada Escritura, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y vas viviendo así, de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Claro, siguiendo las enseñanzas de la iglesia, que ahorita que estamos en tiempo de Cuaresma, ¿se acuerdan cuáles son las tres cosas que nos invita, que nos invita la iglesia para hacer todos los días? ¿Se acuerdan? Caridad, oración, una buena oración, la oración que quita, y un sacrificio. El ayuno, un sacrificio. Pero muchas personas pues ni idea tenemos de eso y pues no lo vamos viviendo todos los días y pues la enseñanza no cae en nuestras vidas. Lo que la iglesia nos invita es hacerlo todos los días. Todos los días dar de comer al hambriento, todos los días dar de beber al sediento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tú no te preocupes, Dios te va a ayudar. Sí. Y esta iglesia ayudó a eso. La iglesia de Antioquía era lo que les enseñaban, hagan caridad. Pero ahora vamos a pasar al segundo viaje misionero de Pablo. Y acuérdense, el segundo viaje misionero de Pablo, ya lo leímos ayer, de Hechos 15:36 al 18:22, ahí donde se quedó Marta Alicia. Ya luego viene la separación de Pablo y Bernabé. Y ya vimos por qué fue, porque Bernabé se cargó un poquito cuando estaban en Antioquía, se cargó un poquito hacia los judeocristianos. Y si se fijan, cuando se nombra a los enviados, primero se menciona a Bernabé y luego se menciona al hermano Saulo o Pablo, porque Bernabé era el encargado de la comunidad de Antioquía de Siria. Nomás son detallitos que uno va encontrando. ¿En qué años anduvo Pablo con Timoteo y Silas haciendo este viaje? Entre el año 49 y 52. Duró 3 años este viaje, estuvo más largo porque acuérdense que se quedaron año y medio en Corinto. Ayer lo veíamos. Pablo tendría unos 39 años y no se rajaba Pablo a caminar y donde quiera ya saben que a Pablo le ponían sus latigazos, lo querían matar, lo perseguían y nunca dejó de hacer lo que Jesús le había pedido, que fuera a evangelizar a los paganos. A veces muchos de nosotros a la primera que estamos en el equipo básico y nos dicen, no, doña fulanita o don fulanito, usted ahorita no, espérese tantito, pues ya no voy. Son cosas son experiencias que me ha tocado vivir. Pues miren, voy a presentar a la señorita Margarita. Mande. Ahorita. Todo esto, estaba viendo todo eso de lo que leímos ahorita, como todo lo que dice el Levítico, las prescripciones, todas las normas morales, todas las faltas, ¿verdad? Sí. Culturales, todo contra lo de las faltas contra la familia. Sí. Todo eso ya estaba escrito desde Levítico. Sí. Ya todos, bueno, no todos lo sabían porque no todos estudiaban las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Sí, pues nomás los judíos eran los que sabían, a ellos les dio las normas Moisés. No, y por eso, pero ellos, ahí la controversia, primero es la circuncisión, ¿verdad? De los que se van convirtiendo a los paganos, que los judíos querían que se circuncidaran, Sí. y Pablo no quería, decía que no, que eso ya pues era ya lo que era que se tenían que convertir era más bien el bautismo en vez de la circuncisión. Sí. Sí, o sea, la tracatinga empezó por eso, porque les decían, se tienen que circuncidar y tienen que cumplir la ley de Moisés, o sea, los 613 preceptos que vivía todo buen judío. Pero eran los judíos convertidos, los judeocristianos, Así es, porque ellos seguían viviendo como judíos. Querían que siguieran ellos también así, y Pablo ya no quería, porque eso ya quería quedar atrás, ¿verdad? Así es, había sido superado por la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Oh, sí, ya, que tenía esa duda, pero porque eran los convertidos, los judíos, bien a las leyes. Y acuérdense, esto acá en la iglesia de Antioquía sí había judíos, pero eran judíos helenistas, más liberales. Liberales.
Y, pero muchos que no eran judíos, que se empezaron a adherir a la iglesia de Antioquía de Siria, pues ellos seguían yendo a los bacanales, a las fiestas, que pues estaban acostumbrados así. Sí, quisieron seguir así. Y por eso se les dan esas normas desde el capítulo 18 del libro de Levítico. Y ahí viene todo. Gracias, maestro. De nada, y pues vean, ahí el viaje empieza con la separación de Marcos y de Bernabé, luego Pablo empieza su caminar y se va al puerto de Tarso, de su casa, ya no empieza por mar, va recorriendo todas las ciudades donde habían estado, llega a Derbe, se va a Listra. Ahí Pablo toma por compañero a Timoteo. ¿Se acuerdan que su mamá era judía, pero su papá era pagano? Y Pablo lo circuncidó para que las personas cuando llegaban a la sinagoga pues no se escandalizaran, porque no podía entrar ningún incircunciso. ¿Por qué lo hace Pablo? Porque a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Luego se trasladan a Iconio, a la otra Antioquía de Frigia, llegan a Galacia, cruzan Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les impidió predicar en Asia. Ya no bajan hacia Panfilia, hacia Éfeso, sino que el Espíritu los lleva hasta Troade. Y a Pablo le ordena el Espíritu Santo visitar Grecia. Y ya vimos ayer cómo Pablo ve y está triste por tanta idolatría, por tantos dioses que hay, pero se encuentra al Dios desconocido, ¿recuerdan? Y les habla de ese Dios desconocido, diciéndoles que es el creador de todo y que envió a su Hijo para salvarnos, pero que resucitó. Y ya le dijeron, pues ahí te ves luego. Luego entró Pablo y Timoteo, empiezan ya ahora sí a trasladarse en barcos. Primero llegan a Samotracia, luego de Samotracia llegan a Neápolis, luego se van a la ciudad de Filipos, una ciudad que Pablo quiso mucho y le dedica una carta, la carta a los filipenses. Ahí se encuentran con una señora que se llama Lidia y los apresan y hay una liberación milagrosa. ¿Se acuerdan que les pusieron unos catorrazos porque habían expulsado a un demonio de una muchachita que adivinaba? Y los dueños de esa muchacha pues fueron a las autoridades y los metieron a la cárcel, los azotaron y ya los dejan salir y hay ese gran temblor y ese terremoto y el carcelero y su familia se convierten. Luego de ahí se van a Anfiópolis y luego a Polonia, luego a Tesalónica, y ahí hay conflicto con los judíos de vuelta. Porque a Pablo lo traen entre ojos. Pablo de ahí rápido la comunidad lo traslada a Saberea y los judíos ya llegan así con ganas de matar a Pablo y la misma comunidad los manda para Atenas. Y en Atenas tenemos ese gran discurso de Pablo y rechazo de los atenienses. La novedad de Jesús sí les cayó muy bien, pero eso de la resurrección dicen, pues eso es un cuentito, esas son fantasías. Pero ya veíamos que lo que nos quieren decir los evangelistas no es cómo resucitó Jesús, sino que Jesús está vivo. Y en la medida que nosotros vamos descubriendo a Jesús en el que está enfrente de nosotros, vamos viviendo como resucitados. Porque descubrimos que Jesús a Jesús, ¿ustedes le negarían una ayuda a Jesús? Una limonita por el amor de Dios. Pues es Jesús, no, pues de menso se las niego, perdón por la expresión. Que quiero hacerle una maldad a mi vecino y dejarle la basura ahí. Pero es Jesús. No, ¿cómo le voy a hacer algo? Y esa es la metodología para vivir como resucitado, descubrir a Jesús enfrente de ti. Luego ya se van a la ciudad de Corintio y ahí duran año y medio. Pablo y Timoteo y Lucas, y conocen a Priscila, que eran unos judíos que trabajaban
igual que Pablo, haciendo tiendas de campaña. Y ahí Pablo, desde Corintio, pasa algo en Tesalónica, que ya la gente ya no quiere trabajar, que ya la gente se quiere quitarse de sus responsabilidades, porque se anunciaba que el Mesías iba a volver pronto. No sabían cuándo, pero pues dijo el Señor, me voy, pero volveré. Y pues decía la comunidad, pues ya para qué, pues con que vayamos a misa, con eso tenemos, con que vayamos al pan de a la fracción del pan y escuchemos a las enseñanzas, ya con eso tenemos. Y ya Pablo les envía estas 2 cartas donde dice que el que no trabaja, que no come, y que no es cierto que hay que vivir la vida para darle gusto al gusto, sino hay que vivir como Cristo. Esto fue lo que pasó así, así como englobando todo esto de San Pablo. Pablo hace un voto. Acuérdense, ellos seguían siendo judíos. Pablo seguía siendo judío y Pablo era un fariseo y cuando tú aprendes algo desde chiquito siempre lo vas a hacer. Pero Pablo lo hacía para que los judíos vieran que Pablo seguía cumpliendo la ley de Moisés. Y toma ese voto para que vieran todas estas personas que le querían hacer la vida de cuadritos en la sinagoga, que Pablo seguía la ley de Moisés. Y la siguió siempre, porque la ley de Moisés es buena en nuestra vida. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Ya no vamos a cumplir los mandamientos de Dios porque son de a fuerza, los vamos a cumplir porque son para bien de nosotros y de los que nos rodean. Para eso fueron dados los mandamientos, para que no haya violencia, para que sepamos compartir con los demás, para que nos veamos como familia, como hermanos, para que tengamos esa identidad de familia. Para eso Yahvé le dio a Moisés los mandamientos, los preceptos, pero los dirigentes judíos de esos 10 hicieron 613 y por eso se convirtieron en una carga. Si no haces esto, te condenas. Si no haces esto, te condenas. Si no haces esto, te condenas. Y acuérdense que los mandamientos no nos dicen nada de promesas sobre cumplirlos. El único que nos da una promesa es de cuidar a los padres, honrar a tu padre y madre. ¿Cuál es la promesa que tiene ese mandamiento? Que las personas que cuidan a su padre y a su madre tendrán una larga vida, una buena vida, porque Dios va a estar al pendiente de ellos. Porque el que bendice a su padre y a su madre tiene una larga vida. Esa es la promesa. Luego ya de ahí, de Cencreas, llegan a Éfeso. Pablo discute con los judíos, le piden que se quede más tiempo y no accede y se embarca. Y ya se va y llega a Jerusalén para ver instrucciones con los apóstoles. Y ya de ahí llega a Antioquía y platica todo lo que fueron fundando y lo que fueron haciendo. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Sí. El segundo viaje apostólico. Años 49 hasta fines del 52. En estos momentos, Pablo contará con unos 40 años. Los pormenores del segundo viaje los tenemos en Hechos 15, 36 al 18, 22. Pablo permaneció solo breve tiempo en Antioquía, pues quería visitar nuevamente las iglesias fundadas en su primer viaje misionero. Como Bernabé quería tomar consigo a Juan Marcos, Pablo se separó de su compañero. Bernabé se hizo a la vela con Marcos rumbo a Chipre y Pablo visitó con Silas y con Timoteo las iglesias de Siria, Cilicia, Derbe, Listra y Antioquía de Pisidia. En Troade, Pablo deseaba dirigirse a la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo lo envía a Troade, que era una ciudad en la costa del mar Egeo, frente a la isla de Ténedos, puerto del comercio de Asia Menor con Macedonia.
En Samotracia. Samotracia es una isla al norte del mar Egeo. En Neápolis es una ciudad y puerto de Filipos, en la parte oriental de Macedonia, donde desembarcó Pablo, procedente de Troade, que lo llevaría unos 2 días llegar ahí. Miren, y Pablo lo que hacía era que se reunía pues donde la gente iba al agua, donde la gente iba al mercado, y Pablo no les hablaba luego de Jesús, sino que veía las costumbres, acuérdense que se hablaba el griego koiné, pero cada ciudad tenía sus habitantes y tenían su lenguaje. Y Pablo se tenía que adaptar a entender todo esto. Y entonces ya lo primero que hacía, ya saben, el sábado vamos a la sinagoga. Y ya les daba el querigma. Y empezaban los conflictos. Y Pablo estaba 1 o 2 o 3 semanas con ellos. Y ya cuando veía que eran cabezas duras, se sacudía los pies y les decía, con permiso, mis chavos, yo no soy culpable de su sangre, hasta luego, de su condenación. Pero ya mucha gente de la misma sinagoga había aceptado el mensaje. Y las primeras que aceptaban el mensaje eran las señoras, las señoras que tenían poder. Por ejemplo, veían y decían, doña Lidia va a escuchar un señor que se llama Pablo, fíjate, y traen esta novedad. Oh, pues si va doña Lidia, que es una mujer recta, que es una mujer así bien vista por la comunidad, pues vamos a verla. Siempre que leemos la Sagrada Escritura, tenemos que hacerle preguntas inteligentes a la Sagrada Escritura. ¿Por qué creen que San Lucas nos habla de esas mujeres? Porque eran mujeres bien vistas en la comunidad. Eran personas que ayudaban a los otros. Y por eso se empezaron a integrar a la iglesia de Cristo. Y ya cuando empiezan a escuchar cómo es Cristo, dicen, no, pues aquí nos quedamos. Y empieza a crecer toda esta iglesia que somos nosotros. Y acuérdense que les he dicho, en la iglesia no todos somos iguales, pero sí todos tenemos que tener el mismo camino. Y a lo mejor Marta se va por un lado, Margarita por otro, don Humberto por otro, Rebeca por otro, Memo por otro, pero todos vamos a llegar a un momento en que nos vamos a encontrar en estos caminos de la vida y vamos a ir hacia la casa del Padre. A lo mejor a Marta dice, no, este camino se me hace más fácil. A mí me gustan los franciscanos, ok, me voy del lado de los franciscanos. No, a mí me gustan los padres que son de la arquidiócesis, ok, yo me voy por ese lado. A mí me gustan los agustinos, esa forma de vida, pero todos vamos a converger en el camino hacia Dios. No todos pensamos igual, pero sí todos vamos para el mismo rumbo. Adelante, Margarita, por favor. En Filipos era una ciudad ubicada a unos 12 kilómetros del puerto de Neápolis. Su importancia radicaba en que era una ciudad que servía de enlace entre Europa y Asia y estaba comunicada con Roma por la vía Egnatia. Además, era una ciudad en la cual había pocos judíos. En esta ciudad, Pablo expulsa un demonio de adivinación de una esclava. Sus dueños les acusan de hacer proselitismo de culturas extranjeras entre romanos, cosa que estaba prohibido, siendo azotados con varas y encarcelados. Estando en la cárcel, sobreviene un gran terremoto y son milagrosamente liberados. Sin embargo, no huyen. Acuérdense, no se valía decir que había un rey, porque el rey era el emperador, porque el emperador se sentía el rey y el Dios. Y todos los súbditos tenían que darle pleitesía. Y la pleitesía era que
de acuerdo al emperador, el nombre del emperador que hubiera, en cada ciudad había un templo erigido para que la gente fuera y le prendiera su veladora y rezara por él o le pidiera un milagrito. Y Pablo dice, no, pues el mero rey es Jesús, pero está crucificado, pero ha resucitado. Adelante, Margarita. Al día siguiente, cuando los dirigentes de la ciudad descubren que Pablo es ciudadano romano, lo liberan, ya que de acuerdo a la ley romana, los ciudadanos romanos no pueden ser sometidos a castigos ultrajantes, como por ejemplo la flagelación. Haber violado estas disposiciones podría acarrearles serias dificultades a los causantes, que tampoco le habían dado la oportunidad a Pablo de defenderse. De ahí su premura por arreglar las cosas de la mejor manera. Y por eso cuando Pablo muere, a él no lo crucifican, porque no le podían dar ese tipo de ultrajes por ser ciudadano romano. Pero si había pena de muerte para los romanos, y lo que hacían era cortarle la cabeza. En 2 minutos te mueres, ya no pasa nada, tú tranquilo, atrás, y les cortaban la cabeza. Y a Pablo fue lo que le pasó. Ya muchos años después de todo esto. Margarita, ¿puedes continuar? Sí. Por favor. En Anfípolis. Todo este recorrido será por las vías Egnatia y Apia. Anfípolis era una ciudad de Macedonia, importante centro comercial bajo el dominio macedonio y romano. Bajo los romanos fue la capital de la Macedonia Prima, ubicada a unos 50 kilómetros de Filipos. ¿Se acuerdan que Pablo tiene un sueño y un macedonio le dice, ven a visitarnos, ayúdanos, necesitamos la palabra de Dios? Y Pablo se lanza para allá, a ayudar a los macedonios, a darles el mensaje de salvación, porque todo buen discípulo siempre anda dando el mensaje de salvación, así como ustedes y yo. ¿Cómo dar el mensaje de salvación? Pues con nuestras buenas obras, con nuestro buen trato con los demás. Y cuando sea necesario, hablar, como les dijo Francisco a sus discípulos, San Francisco. Oye, ¿a qué hora vamos a predicar? Ya predicamos, ya nos vieron la gente, ya fuimos a visitar a los enfermos, le dimos de comer a los hambrientos, les dimos de beber a los sedientos, visitamos a los encarcelados. ¿Y cuándo vamos a hablar? Cuando sea necesario solamente. Esa es la evangelización, esa es la nueva evangelización que nos está invitando el Papa Francisco. Adelante, por favor, Margarita. En Apolonia. El nombre de la ciudad en griego significa perteneciente a Apolo, ciudad de Macedonia, a mitad del camino entre Anfípolis y Tesalónica, ubicada a unos 50 kilómetros de Anfípolis. Tesalónica era una ciudad comercial de Macedonia, sobre la vía Egnatia, muy favorablemente situada. El nombre de Tesalónica es en honor de la hermana de Alejandro Magno. Ubicada a unos 60 kilómetros de Apolonia, en ella se daban varios cultos griegos y egipcios. Pablo y sus compañeros predican ahí. Algunos judíos, por envidia, promueven un alboroto acusándolos de negar la divinidad del César, ya que solo a él se le dice Señor, y el apóstol le ha dado este título también a Jesús. Después de pagar una fianza, salieron por la noche de ahí. Pues acuérdense, las comunidades iban queriendo mucho a Pablo y siempre lo están protegiendo. Pero Pablo hablaba a tiempo y a destiempo. Lo que es ahorita, ¿por qué creen que los seres humanos hacemos muchas tonterías que no le gustan a Dios? Porque nos lo han ido metiendo, el espíritu del mundo nos lo ha ido metiendo en nuestras mentes. Y vamos haciendo las cosas en automático.
Y por eso es necesario que tú y yo leamos la Sagrada Escritura todos los días y todos los días nos estemos alimentando de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pablo lo que hace en Tesalónica, en todos estos lugares donde va pasando, en Berea, pues ya vieron, causaron un gran alboroto y tuvo que irse a Atenas, mientras que Sila y Timoteo se quedaron ahí. Acuérdense, a los judíos empiezan a perseguir a Pablo. En Atenas, ya vimos ayer en Atenas, fíjense lo que dice: Atenas era la ciudad griega, centro del arte y de la civilización del mundo antiguo. En la época bíblica, a partir de la conquista romana, más o menos año 146 antes de Cristo, ciudad libre administrada por el Areópago, sin la menor significación política. Los atenienses tenían fama de ávidos de novedades y de muy piadosos. Prueba de lo último son, según cálculos, los 3,000 templos e imágenes de dioses que había en esta ciudad, entre ellos un altar con inscripción al Dios desconocido. En esa ciudad Pablo expone el cristianismo a través de un discurso muy bien elaborado, y sin embargo los atenienses lo rechazan. ¿Por qué? Porque no se abrieron a la fe. Algunos se abrieron a la fe, pero todos lo querían ver así como novedades, como muchas personas a veces nos invitan, no, que ven para acá, y ahí vamos a ver las novedades del mundo. Y acuérdense que la única novedad del mundo es la vida de Cristo en tu vida, en mi vida, en tu familia y en nuestras familias. En Corintio era una ciudad griega ubicada a unos 8 kilómetros al sureste del Istmo, capital de la provincia de Acaya, y a unos 100 kilómetros de Atenas. Famoso en todo el mundo por tener 2 puertos, uno en cada costa del mar. De esta forma podían comunicarse con Oriente y Occidente con total comodidad, convirtiéndose en lugar casi obligado del comercio internacional. En Corintio existía un importante templo dedicado a la diosa Venus, la diosa del amor, y allí había más de 1,000 prostitutas sagradas. Ofrecían su cuerpo en increíble rito religioso. No había vicio que no floreciera en esa ciudad, así como corrupción e injusticia. La mayoría de la gente eran gente humilde y esclava. La riqueza estaba concentrada en unas cuantas manos. Ahí Pablo conoció el matrimonio judío-cristiano de Aquila y Priscila, predicó en la sinagoga los sábados, y sin embargo los judíos lo rechazan, y Pablo se dedica a predicarle a los paganos. Por eso Pablo se quedó 1 año y medio ahí, porque la gente tenía todos estos vicios. Y Pablo lo que hacía es irles dando instrucciones. ¿Cómo quitar mi pecado, padre José Larios? Pues mira, hazle así. ¿Cómo dejar de decir malas palabras, padre David? Pues mira, Memo, muérdete la lengua y empieza a contarlas, y vas a ver que con la gracia de Dios va a llegar un día en que ya no vas a cometer, a decir tantas barbaridades. Y si tú sigues las instrucciones de tu sacerdote, de las personas que te están formando, pues de repente vas a verte y vas a decir, Chihuahua, ya dije Chihuahua en lugar de la otra palabra con chi, ¿verdad? Tiempo después llegan Timoteo y Silas y le dan razón de la comunidad de Tesalónica, motivo por el cual se decide escribirles lo que nosotros llamamos la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Estamos entre los años 50 al 52. Pablo contará con unos 47 años de edad, permaneciendo en Corinto alrededor de 1 año y medio, hasta que decide regresar a Antioquía de Siria, pasando antes por Cencreas, y de ahí a Éfeso. Era un puerto oriental de Corintio. Pablo se embarca en él para Siria tras haber cumplido un voto en Cencreas. Era la patria de la diaconisa Febe, y lo tenemos en Romanos 16:1. Pues ahí está el segundo viaje misionero de San Pablo. Son cosas que haciendo un resumen, ¿qué nos podemos quedar con lo que vimos hoy en el capítulo 15? Que cuando no sepamos algo que hacer, hay que ir a nuestra iglesia. Oye, padre, ¿está bien que yo haga esto? Pues vamos y preguntamos.
Otra cosa del capítulo 15 es que la iglesia nunca pone cargas pesadas que no podamos llevar. Por eso damos diezmo una vez al año, nada más. Por eso, por lo menos comulgar una vez al año o si se está en peligro de muerte. Y así, instrucciones, los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de Dios los debemos ir cumpliendo. ¿Para qué? Para ser buenos discípulos del Señor. Eso es del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué podemos aprender así en una visión panorámica del viaje de San Pablo? Que si vamos a predicar al Señor vamos a tener persecuciones, pero si Dios nos envía no debemos de tener miedo. Debemos anunciar que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre y que debemos de vivir como Él nos dio las instrucciones, ser misericordiosos como el Padre con los demás, no juzgar a nadie, siempre perdonarlo y tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. Y anunciar con nuestra vida que Cristo es mi Señor, que Cristo es todo para cada uno de nosotros. Y pues que vamos a tener dificultades, las vamos a tener, pero el Señor siempre va a estar ahí para nosotros. Este es un pequeño resumen que les quería compartir de este segundo viaje misionero de San Pablo. Muchas gracias, que Dios las bendiga y nos vemos a las 3, primeramente Dios, para continuar con el espíritu del mundo. Ahora, hoy, si Dios quiere, lean Lucas 6, 22 al 26, creo que es, y por favor también si pueden leer Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, don Humberto, Margarita, Marta, nos vemos mañana, primeramente Dios. Maestro, que esté bien. Gracias, igualmente. Buen día. Margarita, gracias. Gracias, Rebeca. Oiga, Lucas, ¿qué dijo? Lucas 6, 22 al 26. 6, 22 al 26. ¿Y Juan? Primera de Juan, la primera carta de Juan. 1 de Sí. Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Ok. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde, Dios mediante. Primero Dios, nos vemos, que estén bien. Adiós, Marta Alicia. Adiós, maestro.